Después de la Edad Oscura, Italia iluminó al mundo. Emergió de la devastadora nube de la muerte negra y trajo innovación, espectáculo y la glorificación del hombre. Fue una explosión de ideas nuevas de algunas de las más grandes mentes de todos los tiempos. Filippo Brunelleschi era el ingenio, el hombre ingenioso. Brunelleschi produjo algunas de las más grandes obras de arquitectura, arte e ingeniería que haya conocido el mundo. La empresa de ingeniería del Renacimiento está recuperando este conocimiento antiguo. No creo que ningún otro periodo en la historia de la civilización occidental pueda jactarse de haber producido tantos genios. Pero lograr ese genio fue una lucha, pues los constructores batallaban contra desastres naturales sin precedentes, dogmas de la Iglesia y también entre sí. La península italiana se convirtió en la gallera, el punto de la lucha. Esta fue la era de los arquitectos y generó una audaz sensación de que nada era imposible. Construyendo un imperio, el mundo de Da Vinci. ...476 de nuestra era, el gran imperio romano ha colapsado, terminando su período de dominación. Los emperadores que rigieron y dieron forma a la región han sido disueltos, y la Europa occidental se ha fracturado. Por siglos, Europa ha sido dominada por una línea de reyes alemanes que llamaron a sus dominios el Sacro Imperio Romano. Pero para el siglo XII, una colección suelta de repúblicas italianas estaba tomando forma. Juntas buscan recuperar la pasada gloria de Roma. Revitalizarían a Europa y diseñarían los planos para el moderno mundo occidental. Hola, soy Peter Weller. En 2001 vine aquí a terminar una maestría en Historia del Arte del Renacimiento Italiano en la Universidad de Siracusa, en Florencia. El Renacimiento italiano es tan abrumadoramente alucinante como hermoso. Es la época más impactante del último milenio. Es la era de la invención, con Da Vinci, Copérnico y Gutenberg. Pero también es la era del culto a la personalidad. Es la época en la que ese artesano desconocido se convierte en el artista. Es la época en que el constructor anónimo se convierte en el arquitecto. En los siglos XII y XIII, Italia realmente comenzó a renacer, pues la estabilidad se reinstauró en la península, principalmente por el Sacro Imperio Romano, mediante el sistema que llamamos feudalismo. La ciudad renació. Dentro de estas recién liberadas ciudades italianas emergió un nuevo tipo de líder. Los gobernantes de las ciudades-estado italianas son los mercaderes. No son la aristocracia tradicional, no son la nobleza tradicional. Y esto produce una vida urbana extraordinariamente vibrante en el siglo XIII. Familias como los Medici pasaron de dirigir bancos y negocios a dirigir ciudades. La riqueza compraba poder, y el poder podía comprar arte y arquitectura. Estos pueblos, alguna vez pequeños, comenzaron a construir a una escala enorme, siempre intentando superar a sus vecinos y mantener su independencia. La base del Renacimiento es la ciudad. Todo lo que sucede en el Renacimiento, sea arte, arquitectura, ingeniería, literatura, todo lo que sucede depende de la ciudad. Una ambiciosa ciudad en busca de poder en esta nueva era fue una creciente república situada junto a una importante ruta comercial entre Francia y Roma. Su nombre era Siena. Vengo aquí a la Piazza del Campo una vez al año para presenciar la arenga medieval a caballo, que por aquí llaman palio. 3 veces alrededor de este campo, 90 segundos de velocidad y violencia sobre caballos sin sillas.
Al correr, los caballos pasan esta magnífica fuente esculpida del siglo XV llamada Fonta Gaia, por Jacopo della Quercia. Hoy, cuando abrimos un grifo, damos por sentado que el H2O saldrá. Pero los habitantes de Siena necesitaban esta fuente porque mientras creaban toda esta prosperidad, se generaba una ciudad abarrotada de personas. Y más personas exigen, como hemos visto con Persia, con Cartago, con Roma, con los mayas, más agua. Pero proveer agua suficiente para esta ciudad demostraría ser un enorme reto. Siena no posee ríos cercanos, así que tuvieron que hallar el agua en otra parte. Pensaron que podían encontrar otro modo de buscar agua. Y ese modo era construyendo algunos túneles subterráneos. Al excavar una red de túneles subterráneos llamados botini, los trabajadores podían llegar a pequeños manantiales naturales y al agua subterránea que rodeaba a Siena. Lentamente, el agua se filtra a través del terreno a estos estrechos túneles y a los tanques de almacenamiento. Pero excavar estos botini no era tarea fácil. Los trabajadores usaban palas, picos y cinceles para remover todos los depósitos de calcita en el túnel, trabajando en condiciones de polvo y oscuridad, a menudo con solo pocos centímetros de altura. Un botino como este a menudo se extendía por kilómetros y kilómetros, así que los ingenieros tenían que saber hacia dónde demonios estaban yendo. Así que cada cierto tiempo excavaban un hoyo hasta la superficie, y estos hoyos eran llamados occhi, u ojos. Les daban al ingeniero una idea de a dónde se dirigía el botino, y si estaban mal, podían redirigirlo. El agua navegaba por los túneles en forma de barril, apareciendo en distintas partes de la ciudad, donde más se necesitaba, y viajaba bajo las concurridas calles hasta las fuentes por toda Siena, como la Fonte Gaia. Estos canales debían estar inclinados en un ángulo muy ligero, imperceptible a simple vista, de menos de 1 grado, pues si el agua fluía demasiado, desbordaría el sistema. Así que para evitar que sucediera esto, los ingenieros usaban un instrumento llamado arquipéndolo. No es más que un péndulo. Es un palo con una cuerda y una bola pesada o una piedra al final. Sin importar cuánto inclinases el palo, la cuerda siempre permanecía vertical, dándote una línea vertical en relación con la inclinación del palo horizontal. De este modo el agua fluiría tranquilamente y de forma pareja a Siena y llenaría la Fonta Gaia. Para el año 1345, más de 16 kilómetros de túneles estaban en funcionamiento bajo la bulliciosa Siena. Como resultado, Siena continuó creciendo y prosperando. Más agua trajo más personas a la ciudad en expansión. Mientras más personas hay en la ciudad, más terreno se necesita. Muy pronto Siena controlaba la mayor parte del sur de la Toscana. Esta prosperidad y esta invasión de tierra se convertirían seriamente en el borde incómodo en la silla de uno de sus vecinos. Florencia y Siena son las 2 repúblicas dominantes en la Toscana. Fue una rivalidad en todos los niveles, económico, político y artístico. En el siglo XIII, la ciudad-estado de Siena era probablemente superior a Florencia en todas estas categorías. Las 2 repúblicas estarían cabeza a cabeza, hasta que Siena asestara un aplastante golpe en la batalla de Monteperti en 1260. Siena luchó contra Florencia, y para decirlo claramente, Siena le pateó el trasero. Florencia regresó a casa humillada y derrotada. Pero adivinen qué, no sería por mucho tiempo. La ingeniería hidráulica que hacía de Siena el lugar para estar no pudo sostenerla durante uno de los mayores desastres naturales que haya visto el mundo. En 1347 apareció la peste negra, y según el eminente escritor humanista Giovanni Boccaccio, quien presenció la muerte negra, la enfermedad mataba tan rápido que podías almorzar con tus amigos y cenar con tus ancestros en el cielo. Se estima que Siena perdió más del 60% de su población en cuestión de meses. Algo es seguro. Después de la peste negra, Siena ya no sería un factor importante de nuevo en el escenario de la temprana Italia moderna. Ese evento en particular
marca el fin del rol de Siena en esa especie de escenario internacional y también marca el comienzo del poder de Florencia. La ciudad de Siena fue destrozada. Dejaría las puertas abiertas de par en par para que su archirrival, Florencia, ocupara el vacío y construyera su propia subida al poder y la gloria, culminando en uno de los más magníficos monumentos de la era moderna. Una estructura que nadie pensó que pudiese construirse jamás. La segregación era un acto continuo de humillación. Era un sistema cruel y violento. No podíamos esperar a que nos asesinaran. El número de cambios era abrumador. Las frustraciones explotan. Sabíamos que algo grande ocurría, pero no cuán grande. Ha llegado el momento de que esta nación cumpla su promesa. Rise Up, el movimiento que cambió a Estados Unidos. Sábado, por History 2. Mucha más historia. En los siglos XIII y XIV, las ciudades son los centros de poder de Italia. Pero Florencia está en una clase aparte. La élite regente está prosperando, con dinero para gastar. El hombre y su potencial ilimitado está tomando el centro del escenario. Es una idea revolucionaria llamada humanismo. El humanismo es simplemente un interés por el mundo antiguo. En Italia, solo debías mirar a tu alrededor, a las ruinas antiguas, y entender cuán grande fue el hombre en el mundo antiguo. Todo estaba allí. Si podemos imitar ese edificio, si podemos tomar los principios de ese edificio y aplicarlos a nuestros edificios, entonces tendremos algo realmente notable. Pero cuando la peste negra azotó Europa en 1347, Florencia no fue inmune. Prácticamente la mitad de la población de la ciudad fue arrasada. Le tomaría a la región más de medio siglo recuperarse. Pero sería una recuperación como ninguna otra que el mundo hubiese visto. Fue llamada el Renacimiento, que literalmente significa renacer o revivir. Por toda la Toscana, una exclusiva clase de mecenas, compuesta por familias inmensamente ricas, usaría sus fortunas privadas para comisionar magníficos proyectos que le sirvieran al pueblo. Había un apetito entre los sobrevivientes por disfrutar la vida, por hacer otras cosas, por entender o sentir que la vida es para ser aprovechada de algún modo por quienes están vivos. Los Medici de Florencia, una de las familias más acaudaladas de Italia, señalarían el camino para recobrar la gloria que tuvo Roma, restaurándola en Florencia y transformando la ciudad en la nueva Atenas. La estructura de mecenazgo está cambiando. Los mecenas usan artistas y arquitectos para celebrarse a sí mismos. La pieza central de este esfuerzo sería la catedral en el corazón de Florencia. Nunca habían visto una estructura que se pareciera a la que querían construir. Es un asunto de ambición, de ideas. ¿Ven esa gran iglesia antigua detrás de mí con ese andamio en ella? Se llama Santa María del Fiore, también conocida como el Duomo o la Catedral de Florencia. Fue construida por un sujeto llamado Arnolfo di Cambio cerca del año 1200. Pero ¿saben qué? Murió antes de que fuese terminada. Arnolfo pretendía que la iglesia tuviese un domo, pero estaba muerto, así que la iglesia permaneció por muchas décadas sin ningún domo. Finalmente, en el siglo XV, le correspondió a un sujeto realmente genial llamado Filippo Brunelleschi no solo cambiar todo el concepto de la construcción y también convertirse en arquitecto, sino transformar el campo de la arquitectura en todo un diseño. Brunelleschi había crecido en una familia de clase media y se esperaba que se convirtiese en un burócrata gubernamental como su padre. Pero Brunelleschi estaba interesado en el arte del diseño y primero se convirtió en maestro orfebre. Fue solo cerca de sus 30 años que cambió y comenzó a convertirse en lo que ahora llamamos un arquitecto. Brunelleschi es un inconforme y temerario. Su padre es un notario
Brunelleschi deseaba estudiar escultura. ¿Se preguntan cómo reaccionó su padre a esto? Probablemente como reaccionó mi padre cuando le dije que deseaba irme a Nueva York para hacerme actor. En cualquier caso, en sus tempranos 20 años, Brunelleschi era un hábil orfebre. En 1401 el baptisterio decidió que deseaba reemplazar sus puertas, así que iniciaron una competencia. La competencia se redujo a dos sujetos, Brunelleschi y el hombre gótico internacional del momento, Lorenzo Ghiberti. Brunelleschi es muy bueno, pero no es Ghiberti. Ghiberti gana, Brunelleschi huye con el rabo entre las piernas, derrotado y humillado. Perdió la competencia ante Ghiberti en 1401. Y eso le dio la perfecta oportunidad de salir de Florencia e ir a Roma a estudiar los secretos de los antiguos. Brunelleschi pudo haber pasado casi 2 décadas estudiando en Roma, examinando las estructuras más importantes de la grandiosa ingeniería romana. Los italianos renacentistas estaban fascinados por el modo en que se hacían las cosas en la antigua Roma, y la construcción no era la excepción. Gran parte de la empresa de ingeniería renacentista fue recobrar ese conocimiento antiguo. Una estructura en particular pudo haber dejado una perdurable impresión en el joven Brunelleschi: el Panteón. ¿Habían encontrado los romanos un modo de construirlo sin un complejo andamiaje de madera que lo apoyase? Durante esas 2 arduas décadas, pudo haber examinado cada centímetro de ese domo, que se extendía a 43 metros, luchando por descubrir los secretos de su construcción. Cuando Brunelleschi regresó a Florencia, pudo haber traído consigo los secretos de la construcción romana de domos. Parece que Brunelleschi reaparece en Florencia justo en el momento en que la ópera de la catedral estaba planeando anunciar una competencia para el diseño del domo. La catedral sería, después de terminada, la mayor iglesia de toda la cristiandad. Sería uno de los mayores retos de construcción que hubiese visto Italia. La estaban construyendo grande para mostrarle al mundo lo importante que era esta ciudad en todos los niveles. El problema era que se estaban alistando para un gran fracaso. A diferencia de los otros arquitectos, Brunelleschi propuso audazmente un método que lo pondría en ridículo. Diseñó un domo sin el tradicional uso de los contrafuertes, apoyos de madera y andamiaje interno. La opinión pública general era que Brunelleschi se había vuelto loco, pero también se dieron cuenta que nadie más parecía tener una imagen clara de cómo lograr esto, así que gradualmente comenzaron a escuchar sus palabras. Brunelleschi logró ganarse a los jueces con su diseño único, pero para su desilusión, la comisión estableció una indignante estipulación. Al parecer, el destino mostró su feo rostro, porque tendría que compartir su rol con su némesis, Lorenzo Ghiberti. Ya que muchos estaban convencidos de que su diseño nunca funcionaría, Brunelleschi no solo tendría que diseñar su grandioso domo, también tendría que diseñar la derrota de su rival. El 7 de agosto de 1420, con Brunelleschi cuidando cada detalle, la construcción del Gran Domo finalmente comenzó. Lo que Brunelleschi decidió hacer fue construir no un domo, sino 2. Un domo dentro de un domo. Cuando se parasen dentro de la catedral, las personas podrían ver el hermosamente decorado domo interno. Pero desde el exterior, el segundo domo tendría un propósito más funcional. Usaría esa segunda armazón para proteger el domo interno de la lluvia, pero al mismo tiempo hacer que toda la estructura luciese más gonfia et magnífica, más dilatada y magnífica. Para darle a las armazones una base estructural, se instalarían costillas de mármol en cada ángulo del domo octagonal. Luego, filas de arcos serían construidas para intersectar a las costillas en ángulos de 90 grados. Pero Brunelleschi enfrentaba un enorme problema logístico: encontrar un modo de elevar varias toneladas de material a una altura superior a los 60 metros. Brunelleschi ideó algo llamado el elevador de buey. Bueyes sujetos a una barra hacían girar un eje vertical para subir o bajar el elevador.
El toque genial era un tornillo que cambiaba los engranajes de adelante a reversa y la dirección de arriba a abajo. Esto significaba que los bueyes no debían ser sacados del arnés y volteados. Podían seguir caminando en la misma dirección para subir y bajar el elevador. Un ahorro literalmente de horas cada día. Para el final del proyecto, elevaría un estimado de 3.000 toneladas. Pero el material que había sido tan cuidadosamente elevado aún debía ser movido lateralmente y luego colocado perfectamente a decenas de metros en el aire. Para lograr esta, al parecer imposible hazaña, Brunelleschi diseñó un segundo tipo de elevador totalmente nuevo, llamado Castello. El Castello era una grúa que usaron para mover los pesos horizontalmente. Situado en lo alto de la cúpula y semejante a un patíbulo, usaba una viga transversal y un sistema de contrapesos que les permitía a los constructores colocar los materiales con precisión milimétrica. Estas son las máquinas que él estaba presentando y estas fueron las máquinas que hicieron posible que se construyese el domo. Pero todo este pensamiento creativo aún no resolvía el reto fundamental de construir un domo tan amplio sin apoyo interno. Brunelleschi aún necesitaría idear cómo evitar que colapsara. Exigiría el mayor esfuerzo de su imaginación hasta entonces, combinado con muchos cálculos complejos. «1420, Florencia, Italia. El visionario arquitecto e ingeniero Filippo Brunelleschi ha sido comisionado para construir el domo más magnífico del mundo, la cúpula de Santa Maria del Fiore. Pero antes tendría que evitar que, sin soportes, se precipitase al suelo. Una cosa es inventar un embrague y un volante. Tienes bueyes que solo van en una dirección ahorrando mucho tiempo y luego inventas una grúa que sube las cosas. Pero la cuestión más importante es, estoy de pie en el tope del domo. ¿Y cómo evitó Brunelleschi que esta cosa colapsara? Tendría que encontrar un modo de mantener los ladrillos en su lugar y apoyar las uniones de la masonería. ¿La solución? Una ingeniosa técnica de colocación de ladrillos que dependía de ángulos cuidadosos, ubicación y fricción. A Brunelleschi se le ocurrió este invento de Roma que ellos usaban decorativamente, pero no sabemos si lo usaron funcionalmente. Los ladrillos en diagonal. Tienes un ladrillo corto aquí que está apoyado por ladrillos largos. Y subsecuentemente tienes un peso que baja, y un peso que baja, y un peso que atraviesa, y un peso que baja, y uno que atraviesa. Toda la idea de esto es que el patrón diagonal desplazará el peso hacia afuera y abajo, en lugar de solo directamente aquí abajo donde podríamos tener un colapso del domo. Para resolver el problema opuesto de los ladrillos saliendo hacia afuera, Brunelleschi colocó un juego de cadenas horizontalmente alrededor de la circunferencia octagonal del domo. Iban a construir estas llamadas katane, o cadenas horizontales que se pretendía que mantuviesen la presión del aro o el impulso lateral del domo. 5 cadenas serían entrelazadas a intervalos regulares para apoyar el domo y servir como refuerzos invisibles. Todo este tiempo, Brunelleschi se vio forzado a supervisar el proyecto con su coingeniero y rival, Ghiberti. Ahora, cuando el material de las cadenas estaba entrando, aprovecharía la oportunidad de ver salir a Ghiberti. En agosto de 1423, Brunelleschi se reportó enfermo. Ghiberti, más bien reacio, comienza a dirigir la colocación de estas cadenas de madera y tan pronto Brunelleschi escucha que el proceso había comenzado, se recupera milagrosamente, inspecciona la calidad del trabajo de Ghiberti y lo critica públicamente diciendo que tendrían que deshacer todo lo que había hecho. Con Ghiberti suficientemente humillado, Brunelleschi fue declarado líder del proyecto de por vida. El 31 de agosto de 1436, luego de 16 años de construcción, el mayor domo de masonería del mundo estaba terminado. Pero la carrera de Brunelleschi estaba lejos de terminar. Incluso antes de terminar el domo,
Él había estado experimentando con la perspectiva y las proporciones matemáticas. A pesar de que sus estructuras parecían simples y sencillas en el diseño, había ganancias de espacio en las líneas de los edificios. Y una de las mayores innovaciones de Brunelleschi fue un concepto que aún es una piedra angular de la ingeniería actual: la perspectiva de un solo punto. Al observar este baptisterio de 8 lados y los otros edificios que lo rodean, Brunelleschi se dio cuenta de que si colocaba edificios tridimensionales en un plano bidimensional, desaparecerían en un punto finito, llamado punto de fuga. Esta idea de que el tamaño aparente de un objeto disminuiría al incrementarse la distancia hasta el ojo, transformaría todo el paisaje para artistas y arquitectos de todo el mundo, permitiendo que surgiera el concepto de plano. Lo que hace la arquitectura es un cambio total del juego que llega hasta Frank Lloyd Wright y Frank Gehry en la actualidad. Porque la arquitectura ya no es solo construir, no es idearlo en la tierra y decir, oigan, si esta pared es así de larga, tenemos que hacer la espiral así de alta. Ahora pueden deducirlo y ponerlo en papel. Ya los constructores no tienen el control, lo tiene el arquitecto. Antes de Brunelleschi, la mayoría de los proyectos se basaban en modelos aproximados. Esto llegó a su fin cuando Brunelleschi comenzó esta práctica de lo que llamamos arquitectura de papel, indicando claramente de qué se trataban sus planos. Y luego comenzó esta suerte de tradición moderna en la arquitectura actual. Los nuevos diseños radicales de Brunelleschi serían puestos a prueba en 1442, en la construcción de la Capilla Pazzi. El edificio que está detrás de mí es la sala capitular de la iglesia de Santa Croce, una iglesia franciscana. Es llamada la Capilla Pazzi. Hablaré con un hombre que me pone un poco nervioso. Es uno de mis antiguos profesores de la Universidad de Siracusa, el Dr. Rob Hatfield. Y él explicará por qué esta capilla es diferente de lo que Brunelleschi estaba haciendo antes. Veamos el interior. Vayamos a verlo. Todo se trata de las relaciones. Él trataba de idear un arreglo de todas estas piezas para que encajasen perfectamente, igual que los huesos encajan perfectamente en tu cuerpo. Correcto. Los arquitectos renacentistas, gracias a la invención de la perspectiva científica con la que aprendieron a representar el espacio, y fue Brunelleschi quien la inventó, aprendieron a ver las cosas en 3 dimensiones, aprendieron a imaginarlas en 3 dimensiones. En lugar de decidir lo que harías mientras avanzabas, comenzabas con un concepto y seguías ese concepto hasta completarlo a la perfección. Y creo que tienes una buena idea de eso. Me refiero a que es magia espacial. Las innovaciones de Brunelleschi en el diseño y las técnicas de construcción serían emuladas por los arquitectos durante siglos. Pero una nueva era estaba surgiendo en la edad de los arquitectos. Las potencias vecinas reavivaron viejas rivalidades. Y artistas que se habían convertido en arquitectos e ingenieros ahora serían reclutados para un nuevo tipo de servicio público. Ahora volcarían su pensamiento creativo al arte de la guerra. (1459) Filippo Brunelleschi se ha convertido en el padre de la arquitectura renacentista, haciendo de Florencia una meca para las innovaciones en diseño y construcción. Sus métodos e ideas se esparcieron más allá de su república, y los arquitectos de toda la región iniciarían ambiciosas campañas de construcción. Filippo Brunelleschi transforma todos los diseños arquitectónicos usando elementos romanos como esta columna y pilastras y proporciones numéricas, integrándolos en un todo elegante y hermoso que nunca es abrumado por alguna de las partes. Pero no lo escribe. Le corresponde a un joven de la siguiente generación, León Battista Alberti. Este sujeto lo hizo todo. Escribió sobre arquitectura, arqueología, ciencia política, religión. Incluso escribió sobre montar a caballo. Y también era un buen diseñador y arquitecto. Todos comenzaron a leer sobre Alberti, incluyendo a un poderoso sujeto de la época, Anneus Silvius Piccolomini. Me encanta ese nombre, Anneus Silvius.
Así que para todos los sujetos como yo que andaban por allí y tienen un ataque cardíaco porque sus esposas acaban de decirles, cariño, vamos a redecorar. Escuchen esto. Alberti dijo, me gustaría hacer esa cosa romana en el lugar donde nací. ¿Qué? ¿La casa? No, todo el pueblo. Anneus Silvius Piccolomini se convirtió en el Papa Pío II en 1458. Para 1459 había volcado su atención a su pueblo natal de Corsignano y había comisionado un primer intento para construir una ciudad ideal. Este es el pueblo toscano de Pienza y él es Rocky Ruggiero de la Universidad de Siracusa. Primero quiero preguntarte, ¿es este el primer pueblo renacentista que fue realmente planeado así? El venir a este pueblo apartado, donde la población era de unos cientos de personas, le dio a Pío total libertad. Así que lo que hizo fue crear esta imponente catedral. Y es la primera impresión que recibes. Luego, alrededor de esta estructura particular, él organizó todos los otros arquetipos. Si esta piazza está tan perfectamente planeada, con su perfecto palacio de obispo y su catedral, ¿por qué estas calles siempre están torcidas? Subo aquí y no sé a dónde voy. Esto de hecho se hizo intencionalmente. Algo que no deseaban hacer era dejar que las personas supieran cuán pequeño era. Así que intencionalmente evitaron que estas calles formasen un eje directo, para que siempre hubiese una esquina que obstruyera tu vista y lo hace parecer mucho mayor de lo que es. Para el momento en que la transformación se terminó en 1464, más de 40 edificios habían sido construidos o remodelados. Cada uno por su parte era una importante expresión de ideales revolucionarios, pero era el pueblo como un todo lo que representaba lo que esa era defendía. Y sin embargo, la sensación armoniosa en Pienza no duraría. Los radicales ideales nuevos que glorificaban al hombre y al potencial humano estaban siendo retados. Es 1492. No solo Colón había descubierto América, sino que Lorenzo el Magnífico de Medici, el gran mecenas de las artes en Florencia, estaba muerto. Pero muchos en Florencia estaban hartos de los Medici y su entorno y deseaban que los niños Medici salieran de la ciudad. Además, habían estado escuchando los sermones de un pequeño cura dominico llamado Girolamo Savonarola, quien predicaba desde el púlpito en el domo criticando la corrupción en la iglesia y el Estado. Defendía el regreso a una república florentina, al orgullo cívico y los valores mediante la piedad. Savonarola advierte que si Florencia no pone en orden su casa, los vientos de la venganza divina soplarán por la ciudad, y que de hecho un viento maligno está listo para soplar todo el camino hasta Italia en la forma de Carlos VIII de Francia, quien desea reclamar Nápoles en el nombre de su país y amenaza con saquear cualquier pueblo italiano que se ponga en su camino. Savonarola comienza a predecir una invasión de algún tipo y cuando finalmente llega, puede decir, ya lo ven, yo predije esto. Logró hacerse pasar por un profeta casi al modo del Antiguo Testamento. Esta visión del sacerdote en su cruzada sobre una invasión se haría realidad. En 1494, Carlos VIII, rey de Francia, permaneció listo en la frontera toscana para marchar a través de Italia con su ejército. Aún formada por pequeñas repúblicas que todavía peleaban entre sí, Italia estaba madura para una invasión. Aunque los constructores italianos habían estado creando monumentos que exaltaban la humanidad, en esta nueva era dedicarían sus diseños a la guerra. No existe tal cosa como un ingeniero militar entrenado, y así los grandes arquitectos del Renacimiento, aunque en ocasiones probablemente comenzaron sin saber nada al respecto, fueron llamados para diseñar las fortificaciones de las ciudades italianas más importantes. Las innovaciones y nuevas tecnologías ahora servirían a la milicia. El arma preferida de Carlos VIII era un temible nuevo cañón. Los muros medievales sucumbirían bajo su asombroso poder de fuego.
El cañón se hizo mucho más confiable y también logró lanzar un proyectil que era mucho mayor, más pesado y que podía ser lanzado desde mayor distancia. Así que Carlos VIII trae estos cañones con él sobre los Alpes y se hace evidente de inmediato que puede derribar casi cualquier fortificación que elija. Y esto es algo terrible, es una crisis porque de pronto no podías contenerlos. Los altos y delgados muros medievales eran penetrados fácilmente y destruidos por la fuerza de los nuevos cañones, brindando poca protección a las ciudades italianas. Los anticuados muros ni siquiera podían soportar el peso de las nuevas armas que se usarían contra los invasores. El nuevo cañón tenía un gran poder de percusión. No podían colocar un nuevo cañón en el viejo muro medieval y dispararlo, porque derribaría su propio muro. Los ingenieros italianos volcarían su atención al diseño de un muro más bajo y grueso que soportase las armas y resistiese las balas de cañón. Este nuevo muro resistiría de hecho estas armas más grandes porque puede absorber el impacto de un proyectil mayor. Los ingenieros también rediseñarían la ubicación de estos muros más gruesos que rodeaban la ciudad. Los ingenieros militares desarrollaron las paredes en ángulo. Los bastiones en ángulo, o fuertes en forma de estrella, mantenían a los atacantes a mayor distancia, con sus lados en ángulo dispersando fácilmente los disparos individuales de la artillería. Las ciudades se hicieron en forma de estrella y tuvimos el desarrollo de estos grandes planos de estrella con bastiones angulados que se proyectan desde los muros de la ciudad con su cobertura de los flancos a cada lado. Los ángulos creaban una serie de caras. Las caras son importantes porque las diferentes esquinas de las ciudades pueden, como lo hicieron, protegerse mutuamente. El fuerte de bastión se convirtió en el nuevo modelo para las fortificaciones defensivas, captando la imaginación de los comandantes militares de toda Europa. Pero pronto la atención pasaría de Florencia y el resto de la Toscana a una antigua potencia que se redimiría a sí misma mediante monumentos de gloria y hazañas asombrosas de arquitectura e ingeniería. Italia del siglo XV. Florencia se ha convertido en el centro del Renacimiento, trayendo nuevas ideas sobre arquitectura, arte e ingeniería a la región. Pero Florencia pronto cedería la antorcha de nuevo a una antigua potencia que ahora estaba en ascenso otra vez. El centro de poder y gloria de Italia retornaría ahora a la ciudad que conquistó el mundo, Roma. A principios del siglo XIV había una gran disputa en Roma sobre quién exactamente era el Papa, así que el supuesto Papa legítimo se dirige a Francia y por las siguientes décadas el papado vive en Francia. Para la década de 1370, cuando el Papa regresa a Roma, esta es una ciudad fantasma. Y durante los siguientes 100 años, hasta el Renacimiento, cada papa trata sucesivamente de reconstruir Roma. En la década de 1490, cuando los Medici son expulsados de Florencia, esta se convierte en una república, sí, pero estaba en quiebra. Así que todos estos famosos sujetos, Da Vinci, Michelangelo y Rafael, salen de Florencia porque esta ya no está de moda. Si eras alguien famoso, el lugar donde debías estar era en Roma. Roma no había sido nada en el siglo XIV porque los papas se habían mudado, pero regresaron a principios del siglo XV y desde ese momento comenzaron a reorganizar gradualmente el Estado papal. Un papa en particular guiaría una ola sin precedentes de revitalización e ingeniería. Su nombre fue Sixto V. Sixto y los papas que vinieron después de él sintieron la necesidad de convertir a Roma en una capital importante e impresionante de la cristiandad. Sixto V asumió la responsabilidad de reurbanizar la ciudad. Si Roma iba a ser el hogar de la Iglesia Católica otra vez, la ciudad necesitaba una reconstrucción total. Pero reconstruir Roma sería una tarea épica.
Primero, Sixto estaba decidido a limpiar sus perversas calles. La ciudad hervía de criminales. Sixto simplemente hizo rodear a todos los vándalos y los mató. El siguiente paso fue restaurar los acueductos, uno de los más grandes símbolos de la ingeniería romana. Cuando el agua regresó, la población se multiplicó y la ciudad floreció. Los caminos fueron pavimentados, las calles se ampliaron y la ciudad se desarrolló notablemente con nuevas construcciones. Pero Sixto no había terminado. Tenía un plan maestro para la ciudad, un esquema para organizar el desarrollo futuro mediante la ubicación de monumentos de gloria. Una de sus prácticas particulares fue, de hecho, usar los antiguos obeliscos egipcios que habían sido traídos a la ciudad por los antiguos romanos. Eran trofeos militares que los romanos trajeron de regreso en tiempos antiguos y que se habían erigido por la ciudad. Hoy sabemos que hay más obeliscos egipcios en Roma que en el propio Egipto. Y el modo en que Sixto usó estos obeliscos fue, de hecho, colocarlos como signos de admiración urbanos. Sixto quería mover uno de esos obeliscos al frente de una nueva catedral, llamada Basílica de San Pedro. Pero tenía un problema. Pesaba más de 300 toneladas. Mover el obelisco no era tarea fácil. Sixto le daría el reto al arquitecto e ingeniero Domenico Fontana. El plan de Fontana parecía simple, pero la ejecución demostró ser casi imposible. Para proteger la piedra, colocó el obelisco de 300 toneladas en una colosal torre de madera con barras de hierro sujetadas en el borde. La torre de madera tenía columnas que se extendían casi 30 metros en el aire, con sogas colocadas a través de los ojos de las barras de hierro para que el obelisco pudiese ser alado con un cabestrante. El plan era usar un equipo de más de 900 hombres para realizar la mudanza. Usando 40 cabestrantes, el obelisco fue levantado del suelo y depositado en una plataforma de troncos rodantes para su reubicación en el nuevo sitio. El 30 de abril de 1586, bajo el ojo supervisor del Papa Sixto, el equipo comenzó la increíble hazaña de ingeniería de mover el obelisco. Cuando los hombres lo estaban levantando, tenían la orden de permanecer callados durante todo el proceso, bajo pena de muerte si alguno de ellos rompía el silencio. Finalmente, 17 días después de comenzar la mudanza, el obelisco llegó a su nueva ubicación, frente a la Basílica de San Pedro, donde se encuentra hoy. La noticia de la extraordinaria revitalización de Roma se esparció por Europa. La capital del mundo antiguo finalmente regresaba al centro del escenario. Y la era de los arquitectos, que había comenzado en Florencia, ahora había transformado Roma y el resto de Europa. Artistas de todo tipo podían crear tal belleza y obras de arte maravillosas a la escala de la Basílica de San Pedro, como los obeliscos que fueron erigidos por toda la ciudad de Roma, como el domo de la catedral en la ciudad de Florencia. Les dio significado nuevamente a los humanos. Nos dio un poco de altivez también, pues éramos de nuevo el centro de todas las cosas. Muchas personas creen que fue en el Renacimiento cuando la cultura moderna comenzó. Bella Firenze, bella Florencia. Bien, luce muy bella hoy, pero créanme, en 2001, cuando estaba sentado en un departamento congelado en el Arno en medio del invierno, revisando papeles hasta las 4 de la madrugada sobre Botticelli, no se sentía tan bella. De hecho, estuve a centímetros de salir de aquí y regresar a mi trabajo diario en Los Ángeles. Pero me quedé y recibí mi diploma. Y sigo regresando aquí a Florencia y Siena, no lo sé, para ser útil, para dar un curso de campo o dos, tal vez para asistir a una conferencia de alguno de estos brillantes profesores que viven aquí y recorren la Toscana tratando de explicar cómo los milagros de los artistas y arquitectos italianos de este período hicieron tanto para sacarnos de la edad oscura e iluminar los días de nuestro mundo moderno. Para The History Channel, soy Peter Weller.